Muy buenos días para todos. La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre Seccional Pereira les da la bienvenida a la videoconferencia en criptoactivos. Extendemos un cordial saludo al Dr. Miguel González Rodríguez, presidente de la Universidad Libre Seccional Pereira, al Dr. Fernando Uribe de los Ríos, rector de la Universidad Libre, y al Dr. Luis Hernando López Peñarete, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, quien en este momento nos acompaña. Reconocemos la presencia de la doctora Gloria Belén Cardona, directora del programa de Economía, del Dr. Walter Iván García, secretario académico de la universidad, de los estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y en especial de nuestra egresada, la Juliana Bustamante, egresada del programa de Economía. Doctora, esta siempre será su casa de estudios. Bienvenida a su universidad. Reconocemos también la presencia de estudiantes y egresados de las Facultades de Ciencias Sociales y Políticas, de la Facultad de Ingenierías y de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta conferencia surge del interés manifiesto por ustedes en clases de finanzas y en los pasillos acerca del tema de criptomonedas. No olviden que ustedes son siempre nuestro motor y la fuente de inspiración para mejorar continuamente nuestros procesos académicos. Agradecemos a la doctora Eloísa Cadenas por su apoyo decisivo para realizar este encuentro y a continuación les voy a leer un breve resumen del currículum de la doctora. Eloísa Cadenas es candidata a doctora en Ingeniería Financiera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en criptoactivos. Desde el año 2014 es fundadora y directora general de Crypto Fintech. Es profesora de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. Doctora Eloísa, muchas gracias por su apoyo. Les comparto a los asistentes que la opción de preguntas está disponible en este momento, desde este momento, a través del chat, y que al final de la conferencia se realizarán a la expositora las más relevantes. Espero que disfruten del evento. Doctora Eloísa, nuevamente, bienvenida a la Universidad Libre, su casa de estudios, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. Espero que ya me estén viendo. Es un honor para mí estar en esta plática, en esta conferencia. La verdad es que me honra bastante. Primero, bueno, estar hasta Colombia, llegar hasta allá con este tema que me parece que genera mucho interés y que resulta importante para los estudiantes, sobre todo, que se mantengan actualizados y se mantengan con estas nuevas tecnologías para saber cómo lo pueden aplicar y lo pueden expresar ya en la vida laboral, cómo puede ser útil y sobre todo por qué puede ser importante ya en este momento. Entonces, bueno, pues es un honor para mí estar con ustedes. La verdad es que me siento muy agradecida por esta invitación. Y pues, si no tienen un mayor inconveniente, vamos a dar inicio a la plática. Vamos a comenzar con la exposición. Voy a compartir en este momento la presentación. Esperemos que sea de su agrado esta plática. Como mencionaba la profesora Angélica, al final vamos a hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues espero que lo disfruten. Bien, me gustaría comenzar primero preguntándoles, o más bien creando la reflexión sobre qué es Bitcoin y si ustedes tienen conocimiento de lo que es Bitcoin.
Probablemente algunos lo han escuchado porque les habrán dicho que inviertan o que tengan, bueno, que compren Bitcoin, o alguna persona tal vez dirá, yo he comprado Bitcoin, he invertido en Bitcoin. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente de qué se trata Bitcoin o de qué va Bitcoin? Bitcoin, al igual que muchos otros sistemas en la red, es un protocolo el cual fue creado para realizar transferencias de persona a persona, es decir, realizar envíos, y se conceptualiza como una moneda electrónica, y lo voy a anotar aquí, moneda, espero que lo puedan ver, electrónica. Y esta moneda electrónica fue diseñada para ser transferida a otros usuarios sin necesidad de contar con un intermediario. Ahora voy a ahondar un poquito más en la definición, pero bueno, de primera instancia lo que podemos pensar o lo que podríamos definir es que Bitcoin es una moneda electrónica la cual utiliza una red descentralizada, que implica que sea descentralizado, que todos podemos ser parte de esa red, una red descentralizada que nos va a permitir hacer esta transferencia de valor sin necesidad de contar con un intermediario. ¿Qué intermediario? Por ejemplo, un banco. Entonces, bueno, de ahí que venga otro concepto, otra definición, que es criptomoneda. Seguramente algunos de ustedes también habrán escuchado este concepto y ustedes se preguntarán ahora, bueno, ¿Bitcoin y criptomoneda son lo mismo? La respuesta es Bitcoin es una de tantas criptomonedas. Y como definición tenemos aquí una criptomoneda o criptoactivo, también le podemos llamar criptoactivo. Es una moneda electrónica diseñada para funcionar como un medio de intercambio. Dentro de sus características es que utiliza la criptografía para verificar transacciones, así como para crear así como para controlar la creación de nuevas unidades de alguna criptomoneda en específico. Vayan anotando todas sus dudas o preguntas para que al final podamos regresar a ellas. Entonces, como yo les decía, una criptomoneda es esta moneda electrónica, la cual de manera general nos va a servir para funcionar como un medio de intercambio. Y como también les mencionaba, Bitcoin es solamente una de todas las criptomonedas que existen en la actualidad. Tenemos un total de... tenemos alrededor de 5,000, aproximadamente 5,000 criptoactivos. Aquí puse algunos dentro de los más destacados, pero bueno, tenemos muchísimos más, los cuales se pueden revisar en el CoinMarketCap. Entonces, aquí lo que podemos ver o entender es para qué podemos utilizar los criptoactivos. Tienen diferentes funciones. Pueden ser utilizados como inversiones, pueden ser utilizados también para realizar minería y también para realizar pagos. Es decir, puedo yo comprar una criptomoneda y puedo invertir, lo cual vamos a ahondar un poquito en ese tema más adelante, porque es una cuestión que no debemos tomar tan a la ligera. También podemos hacer minería, pero la minería tiene implicaciones, y también podemos realizar la compra podemos realizar pagos en establecimientos con criptomonedas. Ustedes pueden ir a algún lugar y si ese lugar dice yo acepto criptomonedas, entonces ustedes pueden pagar con Bitcoin, con Ether o con algún criptoactivo que ustedes hayan comprado o hayan adquirido. Bueno, ¿qué
otras cosas podemos hacer con los criptoactivos? Puede ser útil en la parte de las importaciones. ¿Por qué razón? Pues porque podemos realizar pagos transfronterizos. También podemos utilizarlo para hacer pagos, como les mencionaba, pagos en establecimientos. ¿Por qué es útil? Porque va a haber una reducción importante en las comisiones. Los bancos cobran alrededor, por ejemplo, acá en México, tener una terminal de punto de venta, que son estas terminales que utilizamos que se utilizan en los establecimientos, nos puede costar alrededor en promedio 3.5%. Y bueno, eso cuando nosotros utilizamos un criptoactivo o una criptomoneda, esa comisión se puede reducir de manera importante. Además, también nos puede ser útil para pagos digitales porque cuando utilizamos un criptoactivo, además de que no contamos con un intermediario para hacer esa transferencia de valor, se puede realizar, dependiendo del tipo de criptoactivo que estemos utilizando, se puede realizar de manera muy rápida. Entonces, como yo les comentaba, y regresando un poquito a la definición, Bitcoin u otro criptoactivo tiene esa particularidad de realizar la transferencia de valor, como lo muestro aquí en el gráfico, la transferencia de valor de A a B, y entonces lo que quiere hacer Alice es enviar una cantidad de Bitcoin, por ejemplo. Quiere enviar cierta cantidad de Bitcoin y esa cantidad de Bitcoin va a tener que pasar necesariamente por esta red, que es la que estoy señalando. Esa red era lo que yo les comentaba, es descentralizada y está conformada por un grupo de, se les llama mineros, pero bueno, es una serie de computadoras que los usuarios ponen a trabajar, y cuando yo quiero enviar este Bitcoin para Bob, cuando yo lo quiero mandar, esa parte de Bitcoin o esa fracción de Bitcoin o la cantidad X que yo quiera mandar de Bitcoin va a pasar forzosamente por esta red descentralizada en donde tenemos millones de usuarios, y si esa transacción no es válida, entonces esa parte o esa fracción de Bitcoin no va a pasar. Entonces, bueno, una de las preguntas que regularmente, de las preguntas frecuentes es, primero, quiero hacer dinero con criptoactivos. ¿Eso es posible? ¿Puedo hacer dinero con los criptoactivos? ¿Puedo hacer yo dinero con los criptoactivos? Pues vamos a pensar que de manera, en primera instancia, eso fue lo que se comenzó a realizar, fueron de las primeras actividades, y en la actualidad es de las que más es de las más destacadas, utilizar un criptoactivo como forma de inversión. ¿Podemos hacer dinero? Sí podemos hacer dinero con criptoactivos, pero es una actividad de muy alto riesgo, y ahora vamos a ver por qué. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer minería, que era lo que yo les comentaba hace un momentito, hacer minería para poder obtener bitcoins. En un inicio, me gusta poner esta imagen. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros, o cuando Bitcoin comenzó tuvo ese crecimiento, pues originalmente se podían hacer en computadoras ordinarias, tal vez como la computadora que tengo yo ahorita en este momento, una computadora sencilla. Y bueno, pues yo me unía a esa red descentralizada y ponía mi computadora a trabajar, y entonces probablemente no iba a haber ningún problema al momento de crear o de querer obtener bitcoins.
El problema es que se empezaron a unir más computadoras, más mineros, y entonces la red descentralizada creció. Creció tanto que muchos comenzaron a adquirir estos mineros y se empezaron a, como muestro en esta imagen, empezaron a tener no solo una computadora o un procesador, sino miles y miles de procesadores o de computadoras muy potentes para poder estar poniendo ese poder de cómputo y poder obtener bitcoins. Probablemente ahorita les resulte todavía confuso el concepto de minero, de minería, y a veces resulta la tecnología de Bitcoin de primera instancia no es tan sencilla, pero vamos a tratar de aterrizarlo y vamos a tratar de conceptualizarlo tal cual como es la minería. Vamos a pensar ahora en la extracción de oro. Esa extracción de oro, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos una mina, esa mina en que, bueno, pues tenemos, digamos, estas grandes proporciones de tierra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? En esta proporción de tierra, pues tenemos a un minero. Ese minero tiene, bueno, tiene el pico para poder estar haciendo esta labor de estar picando la piedra y estar, digamos, con esa actividad, pues tiene que estar, de alguna forma tiene que estar buscando entre toda esta tierra, tendrá que estar picando hasta poder hacer la extracción del oro. Es así como funciona, de la misma manera. ¿Cómo pasa o cómo sucede en Bitcoin o en otros criptoactivos? Nosotros tenemos un minero. El minero es la computadora, es nuestra computadora. Si ustedes tienen un celular y tienen el software para esta red, entonces ustedes son mineros. Con su computadora también pueden ser mineros, con su laptop pueden ser mineros, con su tablet también pueden ser mineros. Entonces, voy a tratar de ponerlo en palabras lo más sencillo posible. De igual forma, insisto, al final todas las dudas que tengan las vamos a poder aterrizar. Vamos a tener un software de computadora, pues, ¿por qué lo vamos a necesitar? Porque necesitamos ingresar a esa red. Necesitamos ese software para poder hacer la minería. El minero, como yo les comentaba, es esta computadora que tenemos acá. Esa computadora, ¿cuál es su trabajo o qué es lo que tiene que hacer? Va a resolver problemas matemáticos que están en la propia red. Y cuando resuelve, a medida en la que resuelve estos problemas matemáticos, entonces su ganancia por estar haciendo ese trabajo es Bitcoin. La tecnología y la explicación puede ser tan compleja como nosotros queramos. Sin embargo, de manera general, como para obtener un primer acercamiento con el concepto, pues creo que esta explicación es muy básica y puede ser, digamos, esa primera aproximación para comenzar a entender este concepto de qué implica o qué significa minar bitcoins. Entonces, retomando, y soy insistente con este gráfico para que vayamos teniendo ese reconocimiento o esa aproximación. Tenemos aquí a Alice. Alice tiene una fracción de Bitcoin, tal vez 0.00001 Bitcoin, y Alice lo va a mandar a Bob, y esa fracción de Bitcoin que quiere mandar va a tener que pasar forzosamente por esta red de mineros para que esa transacción sea verificada, sea validada, y entonces Bob pueda tener ese 0.00001 Bitcoin. Ok, entonces otra de las preguntas que son muy comunes o son muy frecuentes es, ¿por qué tiene valor Bitcoin? Eso es muy común. ¿Por qué tiene valor Bitcoin? Vamos a entender algunos conceptos que seguramente ustedes, por la disciplina que están estudiando, seguramente ya los habrán
habrán ahondado un poco en ello. Hay tres conceptos que son importantes comprender: costo, precio y valor. Cuando nosotros hablamos de valor, ¿a qué nos referimos? Porque a veces decimos, ¿por qué tiene valor Bitcoin? En realidad nos estamos refiriendo al valor de Bitcoin o al precio de Bitcoin. Es muy importante tener en cuenta ese concepto. Cuando nosotros hablamos del costo, ¿qué implica el costo? A lo mejor los que habrán visto en su clase de contabilidad, ¿qué implica el costo? El costo de producción, el costo de venta, todas esas implicaciones que bueno, ya en estas disciplinas tienen un nombre y apellido. Entonces, cuando nosotros hablamos de costo, en realidad nos estamos refiriendo básicamente a esta parte de qué tanto hash o qué tanta potencia, a eso se refiere, qué tanta energía necesita mi computadora. ¿Qué necesito para yo poder instalar? Si ustedes recuerdan la imagen del meme, el meme que puse, recordarán que había una serie de procesadores ahí instalados. Esa instalación tiene un costo, la luz que se consume tiene un costo, comprar los equipos tiene un costo. Entonces, cuando nosotros hacemos la suma de todo eso, pues vamos a tener ese costo de producir bitcoins. Pero también tenemos otro concepto que es el precio. En el caso del precio, ¿a qué corresponde el precio de Bitcoin? Y esa es una de las preguntas que también son frecuentes. ¿Por qué cambia el precio de Bitcoin? ¿Por qué es tan volátil? Pues aquí tenemos una relación fundamental que es oferta y demanda. Si hay muchos bitcoins en el mercado, entonces tenemos una sobreoferta y el precio se va a ir para abajo. Si la gente quiere comprar muchos bitcoins, entonces la gente empieza a demandar bitcoins y el precio es cuando se empieza a ir al cielo. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta que el precio corresponde básicamente a la oferta y la demanda. Y el valor, respecto al valor de Bitcoin, pues el valor de Bitcoin en realidad va a ser por el impacto que tenga en la industria. Ahora bien, este gráfico, ¿qué es lo que quise poner en este gráfico? ¿Por qué puse este gráfico? Porque cuando Bitcoin empezó a crecer y empezó a tener digamos, empezó a ser popular, muchas otras empresas comenzaron a crear sus propios criptoactivos. Y eso, de alguna forma, les empezó a dar mucha visibilidad les empezó a dar mucha visibilidad a muchas empresas. Es decir, como vieron que Bitcoin comenzó a subir, entonces, pues muchos decían, ahora yo voy a crear entonces mi criptomoneda para poder, pues también capitalizarme y poder adquirir fondos a través de una criptomoneda. Tan es así que este gráfico que estoy poniendo es el gráfico de una empresa que se llama Online, y esta empresa cambió su nombre y únicamente le agregó el nombre de blockchain. Por haberle agregado el nombre de blockchain, el precio de las acciones se fue para arriba. Únicamente por haberle puesto al nombre, por haber cambiado de Online PLC, haber agregado Blockchain PLC. Entonces, pues por eso fue tan popular. Ahora, ¿cuáles son los elementos o factores críticos para que una empresa de este tipo comience o tenga un aumento en el valor? Primero, pues la confianza que nos genera la tecnología, la trazabilidad, es decir,
que nos permite dar el seguimiento a las transacciones y que también nos permite optimizar los procesos. Ahora, para crear o cómo podemos crear estos criptoactivos, como yo les mencionaba hace un momento, las empresas comenzaron a crear sus propias criptomonedas o sus propios criptoactivos. Y nuevamente aquí les muestro el precio de las acciones de Kodak. Kodak lo que hizo fue hacer su propio criptoactivo. Y si ustedes observan aquí tenemos un aumento muy importante únicamente por haber creado su propio criptoactivo. ¿Para qué lo usaron o para qué lo hicieron? Todavía no tenemos idea. A la fecha parece ser que no tiene mayor trascendencia o importancia. De hecho, si ustedes dan seguimiento a todo el precio de las acciones, pues nuevamente bajó. De hecho, bajó muchísimo más que antes de haber creado el criptoactivo, pero aquí se observa cómo el hecho de haber creado un criptoactivo les aumentó muchísimo el valor de las acciones. Entonces, bueno, otro de los elementos que aumenta el valor de este tipo de empresas, como ya vimos, es que yo voy a crear un criptoactivo como una forma de poder obtener un autofinanciamiento y también lo vamos a poder, o muchos lo crearon por moda, como lo menciono en esta parte. Por moda, ¿por qué razón? Pues como les mencionaba, poner el nombre de blockchain o poner el nombre de criptoactivo, pues con eso ya era razón suficiente para que aumentaran su precio. Luego, los criptoactivos como una forma de pago. Como una forma de pago, tenemos aquí Bitcoin, que digamos es el criptoactivo más destacado. Tenemos también otro concepto que a lo mejor por ahí alguno de ustedes se enteró, que es Libra. Libra es la criptomoneda de Facebook. La criptomoneda de Facebook, que, bueno, es un proyecto que surgió o que se anunció en 2019, el año pasado, y cuyo concepto, cuya idea era precisamente poder utilizar Libra para poder realizar pagos en diferentes establecimientos, utilizando las aplicaciones que las aplicaciones de Facebook, como en este caso Messenger, WhatsApp, Instagram. Entonces, la idea de Facebook con la creación de Libra, la idea de Facebook era que nosotros desde nuestro teléfono, es más, ahora con WhatsApp, teniendo WhatsApp, nosotros pudiésemos enviar de manera instantánea fondos o pudiésemos enviar libras a nuestros contactos. El proyecto es probable que todavía hay mucha incertidumbre, todavía no está, digamos, ya lanzado. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos les han puesto muchas trabas, pero en realidad tanto Libra como Bitcoin tienen uno de sus objetivos es que puedan funcionar, al igual que el dólar, como una forma de pago. Sobre la legalidad de Bitcoin a nivel mundial, pues en este mapa lo que les muestro es cómo está la situación. El que es lo que tenemos en color verde es la situación, digamos, la parte legal. Tenemos también lugares en el mundo donde hay ciertas restricciones y otras partes a nivel mundial donde no, bueno, donde es ilegal o simplemente todavía hay incertidumbre o no sabemos. Pero como ustedes pueden ver en ese mapa, tenemos ya muchas regiones a nivel mundial en donde Bitcoin u otros criptoactivos son aceptados y bueno, también hay también hay otras partes donde hay restricciones, pero en la mayoría de los países, como podemos ver, hay cierta aceptación.
Entonces, bueno, para concluir e ir cerrando esta presentación, ¿cuáles son los retos o qué es lo que realmente tendríamos que comenzar a trabajar en materia de criptoactivos? Pues uno de ellos es profesionalizar al sector, es decir, que nosotros comencemos a involucrarnos y a dar casos de uso reales, de tal forma que podamos entender que los criptoactivos tienen una función y en dónde pueden tener esa función. Y por eso es que yo aquí pongo, debemos profesionalizar al sector. Es muy importante que nosotros entendamos en dónde sí podemos usar criptoactivos, en dónde no nos va a ser útil o por qué utilizarlos. También es muy importante que comencemos a establecer esas diferencias entre tokens de valor, tokens de capital y tokens de utilidad. Aunque no he hablado de esos conceptos hasta ahora o no los mencioné en la presentación, la creación de criptoactivos tiene diferentes funciones. Lo vimos de manera indirecta en la presentación, porque algunos tokens nos van a servir para invertir, algunos tokens nos van a servir, incluso pueden ser como una especie de acciones de una empresa, pueden fungir como la representación electrónica de la participación en una empresa, o también pueden ser utilizados como una forma de pago de igual manera que lo podemos hacer con los puntos de alguna tienda departamental. Entonces, ya en términos económicos y financieros, cuando nosotros vemos para qué podemos utilizar un token, pues eso ya cambia de alguna forma, ya va a cambiar el tratamiento incluso legal, fiscal, contable, administrativo, ya cambia totalmente el tratamiento que se les va a dar. Y por eso es que aquí al final la pregunta es, ¿cómo los vamos a tratar o cómo van a funcionar? ¿Van a ser unos activos intangibles? ¿Van a ser, va a ser una moneda? ¿Va a ser un valor? La pregunta es esa, es decir, necesitamos ahondar y profundizar más en la materia para saber cómo lo podemos, cómo podría tener lugar en el sector y en la industria. Finalmente, me gustaría hablarles de qué es CryptoFintech y qué es lo que hacemos nosotros. En CryptoFintech, nosotros somos una consultora, somos un grupo de asesores que nos especializamos fundamentalmente en el área financiera, modelos de negocios y vemos también aspectos jurídicos para estos productos financieros innovadores, es decir, que agregan este factor tecnológico para la industria. Vemos el sector fintech, vemos también, modelos de negocio cripto, atendemos algunos aspectos legales o fiscales y también cuando alguien quiere implementar la tecnología, por ejemplo, en este caso tecnología blockchain, pues una de nuestras funciones o dentro de nuestro equipo de asesores, una de las funciones es justamente que puedan o que podamos evaluar si la implementación de blockchain puede hacerse o no, porque es una de las cosas también que genera muchas dudas, ¿no? ¿Podemos utilizar blockchain? Pues siempre lo ideal es que primero comprendamos la tecnología y hagamos una evaluación. También, si ustedes quieren leer más artículos o quieren comenzar a profundizar más en el tema, pueden buscarme en redes sociales. Escribo yo para Cointelegraph, que es uno de los sitios a nivel internacional más importantes en materia cripto y en materia blockchain. Entonces, bueno, pues si tienen mayor interés, pueden accesar al Cointelegraph y también en mis redes sociales, en Facebook o en Twitter, me pueden buscar como Eloisa Cadenas y cualquier duda que tengan, digo, si no nos da tiempo en esta sesión, con muchísimo gusto ahí puedo responder o también hago publicaciones recurrentes sobre estos temas. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar, si ustedes consideran conveniente, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Doctora Eloísa, tenemos aquí varias preguntas. Una de ellas es, dicen, tenemos entendido que en Colombia hay un sistema de pagos muy bueno denominado CODI, sin comisiones. ¿Funciona en México? ¿Podrían explicarnos cómo les ha ido con él? Sí, CODI, Cobro Digital, fue creado el año pasado por por el Banco de México. Se supone, o bueno, el objetivo que se tiene es precisamente que se puedan hacer esos pagos digitales y que sirva para esa inclusión financiera. En realidad, hasta ahora la gente no lo ha utilizado. Lo que se sabe es que no ha tenido tanta difusión, precisamente porque hay un temor también en las personas de que esta herramienta sea utilizada para fiscalizar y bueno, para tener como ese control en los usuarios. Entonces, aquí también lo tenemos, pero todavía no tenemos los datos duros de cómo está siendo ese resultado de esta herramienta digital, pero al parecer, bueno, pues va lenta esta adopción. Otra pregunta es, ¿cómo afecta la extremada volatilidad del precio de los bitcoins al realizar transferencias? ¿Cómo afecta la volatilidad de Bitcoin al realizar transferencias? Bueno, es similar como la volatilidad que puede tener el peso en Argentina o el peso en Venezuela. Es similar. Probablemente cuando yo acepto Bitcoin, en este momento, si yo lo acepto como una forma de pago, pues cómo va a afectar que tal vez al día siguiente yo ya haya perdido porque el precio bajó, pero también puede ser que haya ganado. Entonces, ¿cómo afecta? En realidad puede afectar o puede beneficiar, depende del enfoque que le estemos dando. Yo creo que la volatilidad, uno de los factores por los cuales Bitcoin no puede ser aceptado como una moneda de cambio, digamos, generalizada, es precisamente por esa volatilidad que presenta, porque es muy probable que pues muchos digan, yo no me quiero arriesgar a aceptar Bitcoin en este momento y que probablemente mañana no sé qué va a pasar, a lo mejor mañana perdí ya lo que tenía. Entonces, cuando alguien quiere aceptar Bitcoin como una forma de pago, y esta es una recomendación personal, mi recomendación sería que precisamente si alguien lo acepta, ya sea que lo cambie en ese momento o que solamente conserve una parte en Bitcoin y que la otra parte la cambie en ese momento. Pero bueno, ya son decisiones de inversión que quien quien quiera ingresar o quien quiera hacerlo, pues necesitará también tener o ser muy consciente de los riesgos que implica. Precisamente relacionada con esa pregunta, ¿cómo es la relación entre el riesgo y el rendimiento de los bitcoins? La relación riesgo-rendimiento depende mucho, ¿no? Creo que nosotros, bueno, dentro de la investigación o como yo desde la parte del doctorado que he estado analizando durante pues ya algún tiempo la volatilidad de Bitcoin, la relación del riesgo-rendimiento habría que calcularla, habría que estimarla dependiendo de los periodos que nosotros estemos tomando de análisis, pero como nos dice esta premisa, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, con Bitcoin se cumple perfectamente. Probablemente vamos a tener mucho rendimiento, sí, pero también toda la incertidumbre que está asociada con los precios, pues ahí también es directamente proporcional. ¿Qué software se necesita para hacer minería?
Pues ahora yo les mostraba, les mostré un software que es el MinerGate, pero necesita, o sea, antes de pensar en el software, necesitaríamos primero evaluar si realmente es conveniente, porque si estamos pensando en entrar a la computadora, descargar un software y con eso comenzar a hacer minería, probablemente no vamos a obtener los resultados que estamos buscando. Vamos a dejar nuestra computadora trabajando muchísimo tiempo y, bueno, por el nivel de dificultad que tiene la red, es probable que nuestra computadora o el poder de cómputo de nuestro equipo sea ya insuficiente para poder competir con otros mineros que tienen un poder de cómputo impresionante. Entonces, el software, bueno, yo primero, mi consejo sería que se unan a la red de Bitcoin, que empiecen a experimentar en bitcoin.org, ahí están todas las herramientas para que puedan ver el software, está el Bitcoin Core, bueno, la billetera de Bitcoin, y bueno, comiencen primero a experimentar, porque no nada más es descargo un software y comienzo a hacer minería. Digo, puede ser así, pero no todos no, habrá que evaluar si realmente el pago de luz y el pago de nuestra red y todo lo que nosotros tengamos que invertir para hacer minería, al final va a ser rentable para un usuario como, digo, en este caso, si es una sola persona que tiene una computadora. ¿Cuáles son los requisitos para transferir Bitcoin peer-to-peer? Primero es que nos descarguemos una billetera digital. Yo recomiendo que bueno, si quieren descargar alguna wallet digital, pueden hacerlo a través de Trust Wallet. Por ahí les puedo anotar el nombre para que la puedan descargar, y únicamente descargando esa billetera Trust Wallet, ya con eso pueden tener o pueden almacenar ahí sus bitcoins o algún otro criptoactivo. Me gustaría también destacar en este punto o en esta parte que esa billetera, también digo, las ventajas que es al usar Bitcoin o algún criptoactivo es que nosotros podemos hacer esa transferencia persona a persona, pero ojo, cuando nosotros entramos a este sistema, nosotros estamos siendo responsables de nuestras criptomonedas. Es decir, no vamos a tener, si se pierden esos bitcoins, no vamos a tener un banco central o no vamos a tener una institución financiera que nos diga, perdiste tus bitcoins, pues entonces te los voy a regresar, te lo voy a compensar. No, así no funciona. Aquí, de alguna forma, esta tecnología tiene muchas ventajas, pero también nos obliga a tener esa responsabilidad sobre cómo estamos haciendo el resguardo de nuestros bitcoins, y sobre todo del grado de conciencia para poder poner los controles o los candados de seguridad. Entonces, ¿cómo pueden ustedes comenzar a recibir bitcoins? Pues descargar una billetera digital que nos permita almacenar. Yo, por la facilidad, les recomiendo Trust Wallet. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a las criptomonedas? ¿Y qué se espera después del COVID-19? Realmente no podría decir si el COVID ha afectado a las criptomonedas, porque, por ejemplo, a mediados de marzo, Bitcoin tuvo una caída, se fue casi a los $4,500, y al día de hoy Bitcoin está arriba de los
dólares. Entonces, no sé si podríamos hablar de si Bitcoin se ha visto afectado. Creo que Bitcoin, una de las características que ha presentado en su comportamiento durante estos años es que ha sido ha funcionado como un instrumento de cobertura para los inversionistas. Es decir, cuando hay incertidumbre en los mercados o cuando cuando los inversionistas ven un poco de riesgo, entonces utilizan Bitcoin como una forma de cubrirse, una forma de poder resguardarse en este activo de tal manera que no puedan tener tantas pérdidas. Entonces, Bitcoin a partir de esta crisis o a partir de esta pandemia que se está presentando a nivel mundial, Bitcoin ha sido nuevamente ese activo que ha servido para muchos inversionistas como un instrumento de cobertura. Entonces, hasta ahora Bitcoin no ha tenido tantas afectaciones. Claro, la volatilidad en Bitcoin es algo que seguramente se va a seguir presentando no solo en un mes, sino en los siguientes meses, probablemente años. Entonces, ¿qué esperaríamos de Bitcoin o de los criptoactivos de aquí en adelante? Todavía estamos en una etapa muy temprana y digo del ecosistema. Y de ahí la invitación a toda la comunidad, a todos ustedes, a quienes se interesan en el tema, que comiencen a explorar, porque la industria de los criptoactivos apenas está comenzando. Es decir, en un futuro no descartemos que todo lo que se negocia en las bolsas de valores estén tokenizadas, ahora sean a través de criptoactivos. Y aunque ya podemos hacer inversiones de manera digital, ya podemos ingresar a los sitios, a los mercados financieros y poder hacer el trading, pues con los criptoactivos tenemos una nueva forma. No es diferente, seguimos hablando de inversiones, seguimos hablando de instrumentos financieros o productos financieros, pero aquí probablemente con estos criptoactivos lo podamos hacer de manera descentralizada y entonces creo que estamos en esa etapa de exploración y de ahí que la recomendación sea que, exploren desde la parte que lo quieran hacer. A lo mejor a alguien le interesan más la parte económica, a lo mejor a alguien más le interesa la parte de la minería o de la tecnología, desde el enfoque que le quieran dar, pero que empiecen a involucrarse con el tema, ¿no? En materia de educación financiera, en materia de inclusión financiera, cómo podría ayudar los criptoactivos en lugares en donde no contamos o no hay instituciones financieras. No perdamos de vista que todavía las brechas en materia de inclusión financiera son muy grandes. Entonces, por esa razón, vale la pena explorar. Ya tenemos muchos trabajos de investigación, pero vale la pena seguir explorando cómo las implementaciones de los criptoactivos pueden beneficiar a otros sectores y no solo en materia de inversión. Entonces, creo que el futuro de los criptoactivos va hacia allá. Y un último comentario respecto a esta pregunta es que esta industria también va a resultar, va a comenzar a ser más atractiva a partir del acontecimiento que tuvimos del anuncio de China, que va a crear su propia criptomoneda como una forma de de poder ampliar sus transacciones a nivel internacional. Y pues también es probable que los gobiernos comiencen a replicar esa decisión que tuvo China. Precisamente relacionada con esa recomendación que usted nos acaba de dar, hay una pregunta y es, ¿qué recomienda para empezar a estudiar Bitcoin? ¿Libros, artículos, sitios web? Mi recomendación es que casi siempre, a veces entrar por la teoría, creo que en estos tiempos y en la forma en la cual la educación ha migrado,
a veces es difícil, nos puede resultar incluso si comenzamos a investigar sobre Bitcoin, entrar a la minería y entrar a conceptos que si no estamos tan familiarizados con la tecnología, nos pueden resultar a lo mejor complejos o difíciles. Entonces, mi recomendación sería que si no tienen, si no tienen algo mejor que comprar o en qué gastar tal vez $5 o $2, mi recomendación sería que traten de buscar primero casas de cambio de criptoactivos. En Colombia me parece que está Paxful y creo que también está Local Bitcoin. Pero bueno, que pueden entrar, por ejemplo, a Paxful, que parece que tiene los candados de los controles de seguridad, digamos, tiene ciertos estándares. Entonces, mi recomendación sería, anímense a comprar $1, no recomiendo más, o $5, pero no más, y que empiecen a utilizarlo. Y entre ustedes o entre sus compañeros, sus amigos, tengan ahí ese pequeño ahorro y comiencen a ocuparlo y entonces van a empezar de manera intuitiva, van a comenzar a entender el ecosistema y a partir de eso les va a crear esa curiosidad y ya ustedes tomarán esa decisión de por dónde entrar. Les recomiendo también un libro que se llama El Patrón Bitcoin, que es de los libros más destacados, de los libros más destacados y con mayor popularidad, en donde nos explican por qué Bitcoin en un futuro podría representar o podría ser el oro digital. Y bueno, también creo que sitios como Cointelegraph, que es el sitio donde yo escribo, tiene información muy básica, tiene un glosario, tiene conceptos, y bueno, es un sitio que siempre busca o trata de llegar a fuentes confiables y a fuentes formales para dar la mejor información. ¿Considera usted que Bitcoin quiere hacerle contrapeso al dólar como divisa internacional? Bueno, el dólar no es una divisa internacional. Bitcoin tampoco va a ser una divisa internacional. Algunos dicen que sí, algunos consideran que Bitcoin va a ser una moneda o que es la moneda mundial, pero tenemos ahí, bueno, ciertas restricciones, sobre todo porque no hay alguien que lo controle, no hay alguien que controle Bitcoin. Entonces, es difícil. Creo, y esto como una opinión, es difícil que podamos ver que Bitcoin a nivel mundial se comporte como una moneda o que pueda competir, por ejemplo, con el dólar o que pueda competir con nuestros pesos mexicanos. O sea, hay muchas implicaciones porque eso implicaría, valga la redundancia, el hecho de pensar que Bitcoin es una moneda mundial nos haría pensar un poco que las economías de los países o de todos los países son las mismas. Entonces, eso creo que puede ser complicado. Incluso para transacciones o para el comercio internacional también puede resultar complicado. Lo que sí creo que puede ser o lo que sí creo que puede tener sentido es tener Bitcoin como reserva de valor. Quienes quieran comprar o quieran invertir en Bitcoin, mi recomendación es que lo hagan o que sea con una mentalidad a largo plazo. Yo creo que a veces cuando nació Bitcoin o cuando empezó a crecer Bitcoin, empezábamos a tener una cantidad de traders, de nuevos traders impresionante y entonces ahora ya tenemos cripto traders, pero creo que también hay que tener muchas cautelas, ¿no? Porque en el trading es una actividad que requiere de mucho control emocional, de mucho control mental, de conocimiento de los mercados, entonces no es cualquier cosa, ¿no? Comprar y vender nada más por la euforia, creo que eso puede ser a lo mejor incluso de muy alto riesgo. Entonces, ¿qué pudiera ser Bitcoin en el futuro? Creo que Bitcoin en el futuro sí puede llegar a ser esa reserva de valor como hasta ahora lo es el oro para muchos.
¿Cuál es la fuente de valor del Bitcoin? Es decir, ¿qué lo respalda? Como mencionaba en la presentación, a Bitcoin no hay algo que lo respalde. En realidad, Bitcoin o las fluctuaciones de Bitcoin se mueve porque hay gente que lo compra y lo vende. Así funciona. No hay alguna persona, alguna empresa, simplemente es la red descentralizada que mantiene, es la propia tecnología que genera confianza en las personas y entonces es por eso que las personas adquieren Bitcoin, lo compran y lo venden, pero en general no hay un respaldo detrás de Bitcoin. Que de hecho, perdón que interrumpa abruptamente, pero quería comentar o quería señalar un último punto, que también recordemos y no olvidemos que nuestras monedas, las monedas de los países tampoco tienen un respaldo. Por ejemplo, algunos consideran o piensan que el dólar o que nuestros pesos o que alguna moneda está respaldada con nuestras reservas de oro y eso no es así. De hecho, desde la época de Nixon, bueno, fue Nixon quien canceló ese patrón o esa paridad del dólar con el oro. ¿Existe regulación cuando hay mucha demanda? ¿Existe regulación cuando hay mucha demanda? En Bitcoin, bueno, las regulaciones son diferentes. Como mostraba en la presentación, son los países los que emiten sus propias disposiciones, normas, reglas. En general, lo que los gobiernos están buscando eliminar o evadir o más bien están buscando controlar es en materia de lavado de dinero. Mucho se ha pensado que los criptoactivos se utilizan, principalmente Bitcoin, se utilizan para hacer lavado de dinero. Entonces, los países, digamos que es una de las cosas que más les preocupa y, de hecho, organismos internacionales como Gafi han emitido ciertos lineamientos, han emitido recomendaciones para los países, para a estas casas de cambio como Paxful, por ejemplo, poner controles para conocer, tener conocimiento, para tener conocimiento de los usuarios y de quienes realicen operaciones con este tipo de criptoactivos. Entonces, la regulación, cuando hay una alta demanda, haya mucha o poca demanda, en realidad la regulación aplica en general dependiendo de los países. Acá en México, por ejemplo, ya se están poniendo controles un poco más rigurosos para quienes estén operando con criptoactivos, sobre todo para las casas de cambio de este tipo de criptoactivos. ¿Quién diseña los problemas matemáticos que debe resolver el minero para obtener bitcoins? ¿Y qué utilidad tiene resolver dichos problemas? ¿Quién lo diseña? Lo diseñó, en este caso, quien creó, si estamos hablando de Bitcoin, pues quien creó Bitcoin, el protocolo que estructuró, el documento que realizó, esas fueron sus reglas. Una serie de números aleatorios que se están generando para poder encontrar esa solución a los problemas, que son problemas que se generan en el mismo sistema. No es alguien que esté creando los problemas y que diga, bueno, ahí voy a mandar un problema y resuélvalo. No, es el software quien está haciendo está implícito en el software. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, ¿y qué utilidad tiene resolver esos problemas? El valor de resolver esos problemas es que van a obtener o quienes estén en esa red van a obtener Bitcoin. Eso es lo atractivo. Es decir, vamos a imaginar ahorita a los 54 asistentes que estamos, vamos a imaginar que estamos haciendo una carrera, estamos haciendo una competencia y entonces quien gana nos vamos a poner a resolver problemas, de repente nos van a asignar alguna tarea y quien la resuelva primero
es quien va a ganar. Y entonces, ¿qué va a ganar o cuál es el incentivo? El incentivo es obtener ese Bitcoin o una parte de Bitcoin como recompensa. ¿Cuál es la posición de los bancos respecto a las criptomonedas y a la industria fintech? La posición de los bancos respecto a la industria cripto y fintech, bueno, pues es un fenómeno relativamente nuevo, ya tiene algunos años, pero bueno, después de la crisis de 2008, de la crisis subprime, tuvo mayor difusión como una forma de ofrecer productos financieros, pero ya no, digamos, sujeto a las instituciones financieras tradicionales, a los bancos tradicionales. Entonces, empezaron a surgir estas empresas, este tipo de empresas, y no solo los criptoactivos digamos, es una parte del ecosistema que podríamos considerar fintech, pero también tenemos wallets, billeteras digitales, tenemos crowdfunding, tenemos ya muchas empresas que ofrecen productos financieros y que pueden ser considerados como fintech. Entonces, digamos, para los gobiernos ha sido también un proceso de entendimiento porque no hay regulaciones, digamos, en todos los países. En México ya tenemos desde 2018 tenemos una ley fintech en donde nos dice, bueno, si tú quieres hacer este tipo de operaciones, te vas a tener que regularizar o te vas a tener que regular como una entidad financiera. La postura de los gobiernos es, bueno, están explorando cómo este sector fintech está teniendo penetración. Ahorita, de hecho, en esta época de crisis, digo, asociado con la pandemia, las empresas fintech han tenido o han registrado un aumento importante, sobre todo por el tema de pagos digitales, el tema de, bueno, tener acceso a otros productos financieros al margen de los bancos tradicionales. Entonces, los gobiernos ahora, muchos todavía están explorando, pero los otros países, sobre todo en Latinoamérica, ya están, digamos, recabando o haciendo marcos para poner como una regulación o tener estándares para estas empresas fintech. La última pregunta. Según los gráficos mostrados en la presentación, se evidencia que las empresas, al crear sus criptoactivos o al negociar con criptoactivos, obtienen un aumento en el precio de su acción, pero al pasar el tiempo, el valor de la acción vuelve a bajar. ¿Por qué sucede de esta forma? Porque el valor no se mantiene. ¿Está relacionado con la incursión en el manejo de los criptoactivos o es por otra razón? La respuesta es muy sencilla y a lo mejor ahí ustedes me podrán dar la razón, pero es porque no tenemos un modelo de negocio que respalde el criptoactivo. Y eso es algo que por eso en la actualidad los criptoactivos que existen en el mercado, pues casi todos tienen precios muy bajos, porque no se termina de explicar o no se termina de entender de manera general cuál es la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor en estos tokens o en estos criptoactivos que las empresas podrían crear? Entonces, sí, digamos, ese aumento importante que mostraba yo en el gráfico se debía justamente a esa noticia. No olvidemos que hay muchas, dentro de los instrumentos financieros, en los mercados financieros, hay este tipo de activos, muchos corresponden a un análisis fundamental, es decir, el análisis fundamental implica, bueno, todas estas noticias, ¿no? Si alguien da una noticia positiva, entonces el mercado tiene una buena respuesta, pero si hay noticias negativas, entonces el precio de las acciones y el precio o el valor de las empresas cae. Entonces, ¿por qué no se mantiene? O porque en muchas empresas, ¿por qué no se mantuvo ese precio? Pues porque no tenemos una propuesta de valor detrás. Entonces, mi recomendación también, me gustaría también cerrar con esto y dejarles ese mensaje, es
Nosotros podemos crear un criptoactivo de manera, digamos, en el presente, de forma muy sencilla. Podemos entrar y buscar a lo mejor en algún software que nos facilite la creación de un criptoactivo y en 10 minutos ya vamos a tener nuestro criptoactivo. Pero aquí lo más importante, al margen de crear un criptoactivo, lo más importante es que detrás de ese criptoactivo haya una propuesta de valor y sobre todo que nosotros tengamos conciencia de por qué podría ser útil crear un criptoactivo. Doctora Eloísa, muchas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento. Recuerde que la Universidad Libre también es su casa de estudios. Gracias por estar presente hoy en la Universidad Libre. Muchas gracias, ha sido un honor y hasta Colombia les mando un abrazo muy, muy grande, este bello país. Espero que pronto podamos encontrarnos y pues ojalá les haya sido de utilidad. Cualquier duda, yo sigo a sus órdenes y para mí ha sido un honor estar con ustedes. A todos nuestros asistentes les deseamos que tengan un feliz día.